promueven la integridad y lucha contra la corrupción. Tengamos en cuenta, estimados compañeros, que el presente año la Secretaría de Integridad Pública aplicará el Índice de Capacidad Preventiva en nuestra institución y demás instituciones también del Estado, por lo que debemos estar atentos en las actividades que nos requieran a nuestros distintos órganos y unidades orgánicas. Antes de comenzar, queremos dar algunas recomendaciones, algunas pequeñas pautas. Vamos a mantener los micrófonos cerrados, ¿no? En caso usted quiera realizar alguna pregunta o participación, lo puede hacer a través de nuestro chat. Al culminar la presentación, estos serán leídos para que se pueda dar espacio a la ronda de preguntas. Y a continuación damos pase a nuestro ponente, Eloy Alberto Munive Parión. Él es secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un magíster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la George Washington University y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en integridad y lucha contra la corrupción, gestión de políticas públicas y descentralización. También ha sido consultor del Banco Mundial, así como del Fondo de Poblaciones para las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como asesor en políticas públicas en diferentes entidades de la administración pública y además ha sido expositor en temas de integridad y lucha contra la corrupción y es profesor universitario. Muy buenas tardes, Eloy. Vamos a dejar el tiempo contigo. Voy a pedirte que puedas encender tu cámara y tu micro. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien. Si me pueden confirmar, Sí, por favor, si se correcto. ve y si me escucha. Te escuchamos, De Eloy. acuerdo, muchas gracias. Ante todo, saludar al Ministerio de Producción por este importante evento y por haber concitado precisamente un gran público que tenemos el día de hoy presente para poder hablar de estos temas que son de importancia medular en nuestro país. Nosotros desde la Presidencia del Consejo de Ministros alcanzamos pues un cordial saludo a ustedes, a quienes se encuentran el día de hoy, y con gusto estamos siempre atentos a participar en las convocatorias que ustedes realicen y apoyar los esfuerzos enmarcados en la promoción de la integridad y en la defensa de la integridad de nuestras entidades públicas. Como bien lo comentó el ministro, tenemos que apuntalar todos de manera articulada en esta importante lucha. La corrupción, sin duda, es uno de los problemas públicos más complejos, tanto por sus características multidimensionales, en los que sus efectos no solo se relacionan con la buena marcha de la administración pública, sino también por sus múltiples conexiones con diversos crímenes y delitos, así como prácticas reprochables que lamentablemente se han normalizado. La falta de integridad pública, ya sea percibida real, socava la legitimidad de un gobierno y la confianza de los ciudadanos. Y esto supone precisamente una grave amenaza para la buena gobernanza democrática que tenemos que sostener. Por lo tanto, hablar de integridad es sin duda hablar de una condición fundamental para lograr específicamente políticas eficientes, eficaces, con responsabilidad por los resultados, en donde obviamente los ciudadanos sean reconocidos tanto en sus demandas como expectativas, sean escuchados y sean tomados en cuenta. Por lo tanto, este tema es muy importante, ¿no? La integridad implica que los encargados de gestionar el sector público no solo cumplan con la ley. Ahí hay un avance que tenemos que reconocer. No solamente se trata de cumplimiento normativo, sino se trata principalmente de que se alinee el comportamiento que tenemos en nuestras instituciones a nivel de los servidores públicos de acuerdo a valores y normas de conducta bien definidos, con el objetivo de priorizar sobre el interés público y obviamente dejar de lado cualquier vinculación o ponderación al interés particular. De este modo, tanto los ciudadanos y el sector privado pueden sentirse seguros de que viven y trabajan en un contexto de igualdad de condiciones y oportunidades donde la meritocracia, el esfuerzo y no las conexiones o los sobornos determinan precisamente las oportunidades. Vamos a dar inicio entonces a esta
presentación, con estas breves palabras de inicio. Voy a compartir ahora la pantalla de mi computadora para que podamos ver la diapositiva y pueda servirnos esta diapositiva de una ayuda visual a todos los temas que vamos a ir compartiendo. Perdón, voy a compartir nuevamente porque creo que no he habilitado el micrófono y vamos a ver también algunos vídeos. A ver. Permítame un momentito, por favor. Ujú. Está. Ahora sí. Ya. Bueno, cuando toque los vídeos haremos nuevamente compartir para que funcione. Bien, empecemos entonces. ¿Me confirman, por favor, si es que se está viendo la diapositiva? Sí, lo estamos visualizando. De acuerdo. Vamos a iniciar con un ejercicio y espero que por favor todos ustedes puedan participar. ¿Qué, qué es lo que pueden visualizar en esta imagen? ¿Cuáles ustedes creen que fueron las razones por las cuales se ha dado este accidente, ¿no? ¿Qué cosas tuvieron que quizás tenerse en cuenta para que este accidente no sucediera? No sé si tenemos la oportunidad de la participación de los presentes. En todo caso, si es que no se pudiera por micro, quizás por el chat. Así vamos registrando vuestros comentarios. A ver, voy a revisar aquí el chat. Bueno, acá, por ejemplo, María Elena Puga nos dice negligencia del piloto, ¿no? Puede ser una de las razones, los motivos. Claro, estamos ante un evento. Mientras ustedes van colocando información en el chat, por favor, voy comentando, ¿no? No es la normalidad, obviamente, de que un transporte de esta magnitud, que es un transporte aéreo, pues se precipite y se accidente, obviamente, ¿no? Es una situación fuera de la normalidad. Nadie quiere que un avión comercial se caiga y obviamente genere problemas, ¿no? Entonces, también ahí José Eduardo Castro nos dice falta de mantenimiento del avión. Y Anina Rosana Emira nos dice no cumplieron los protocolos. Carlos Guillermo Merino dice falta de revisión y mantenimiento. Andrea Sarayasi, bueno, nuestra oficial de interior nos dice no se analizaron los posibles riesgos. Carlos Alberto Valladares, falla mecánica. Eh, Omar Huarcaya nos dice una adquisición que no cumplía con los requisitos técnicos. En fin, múltiples cosas que están apareciendo en el chat y les agradecemos la participación. Y en efecto, esto que estamos viendo en pantalla es la expresión de un daño ya efectuado, causado, ¿no? Es la consecuencia de algo, ¿no? Hubieron un montón de cosas que dieron pase a que esto suceda. Esto ya es el accidente en sí y por lo tanto esto ya expresa justamente el daño causado, ¿no? Y acá vemos justamente los bomberos tratando de apagar el incendio. Seguramente después se va a tratar de buscar a los heridos, se va a tratar de reparar la infraestructura dañada, en fin. Yo traía a colación esto que vemos en pantalla. Bueno, ahí Lucy Castro nos dice que no ve la pantalla, le sugerimos que en la configuración de la videoconferencia ya pueda seleccionar la vista. Quizás la vista está diferente, no está la vista a nivel de la diapositiva, así que ahí puede controlar, le sugerimos eso. Bueno, regresando a la presentación. Lo que estamos viendo pues nos sirve como una especie de metáfora visual para referirnos precisamente a lo que sucede con la corrupción, ¿no? La corrupción es bastante similar a la imagen que estamos viendo, ¿no? Durante mucho tiempo se concibió el problema de la corrupción como solo la expresión de comportamientos delictivos, es decir, delitos, ¿no? Y obviamente esa expresión, básicamente relacionada con delitos, pues solo nos hacía ver los efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Por ejemplo, la generación de pérdidas económicas cuantiosas. Bueno, perdonen, acá hay una actualización.
Es 2% del PBI anual, pero es un 10% del presupuesto nacional según la última información de Contraloría y 22.000 millones de soles aproximados que se pierden año a año en nuestro país. Esto equivale, o podríamos hacerlo de manera más sencilla, podríamos indicar que duplica el presupuesto en salud y en educación. Imagínense la gran cantidad, ¿no? Ahora que hemos regresado a clases, que los hijos están yendo al colegio y que justamente se están apreciando los efectos de la pandemia en quizás no tener la infraestructura acorde a este lapso, imagínense lo que se pudo haber hecho y es que evitamos que esos recursos sean mal utilizados, ¿no? ¿Qué más? La corrupción pues afecta a los derechos y la buena marcha de la administración pública, que eso tiene una implicancia pues generalizada en la entrega de servicios públicos, en acceso a la justicia, en igualdad de condiciones, en desarrollo de nuestros pueblos, en desarrollo de la competitividad de nuestras empresas, en fin. Y por lo tanto, obviamente genera pues un incremento de la desconfianza de la ciudadanía. La ciudadanía no entrega la confianza así por así. Tiene que ver algunos aspectos, tiene que ver algunas señas, ¿no? Por las cuales obviamente la confianza se entregue. La confianza es un aspecto fundamental para toda civilización. No hay civilización en el mundo que no se haya desarrollado en base a generar un ámbito de confianza, ¿no? La confianza interpersonal ahora se está analizando mucho en el mundo, se está evaluando, ni siquiera la confianza en las instituciones públicas, sino la confianza interpersonal. Bastaría preguntarnos nada más nosotros cuántos de ustedes estarían dispuestos a cederle la llave de su casa a un vecino cuando van a realizar un viaje. Quizás nadie en este auditorio haría eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a encargarle un bien a una persona, incluso familiar, para que pueda cautelarla mientras ustedes están tal vez en alguna actividad? Bastante difícil, ¿no? Eh, y precisamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando la confianza no se deposita en la democracia, en la política, en las entidades públicas, pues se da un juego de suma cero, ¿no? Donde los actores al final van a defender solo sus intereses particulares y no van a ponderar precisamente el interés general, el interés público, ¿no? El que tiene que ver justamente con la convivencia pacífica en un entorno social. ¿Qué más datos tenemos? 82% de personas encuestadas en la encuesta de percepciones de la corrupción de Proética del 2019 señala que la corrupción perjudica la vida diaria. Esto ya es algo tangible que la gente reconoce. No es simplemente algunos casos que se ventilan vinculados a la toma de decisiones, sino son decisiones que van a afectar directamente a la vida de las personas, no solamente en el ámbito de los derechos, como hemos mencionado, de la confianza, sino también va a afectar inclusive la canasta familiar, ¿no? Hay estudios como el de Gustavo Ayamado, un economista de la Universidad del Pacífico, que calculaba que la corrupción incrementaba en un 5% o 5% de la canasta familiar de población vulnerable se destinaba finalmente al pago de sobornos, ¿no? En ciertas áreas, ¿no? En ciertos temas que son de importancia crucial, ¿no? En el ámbito justamente de los servicios públicos. 40% señala que seguirá igual en los próximos 5 años, es decir, 4 de cada 10 peruanos sienten desesperanza frente al fenómeno. Y precisamente hablando ya hasta este momento de todo lo que hemos mostrado, pues reforzamos esa idea, ¿no? La corrupción son los delitos que vemos lamentablemente a veces en los medios de comunicación, que nos enteramos a partir del procesamiento de ciertos comportamientos que son perjudiciales para la sociedad, y nos hemos quedado con esa imagen que representa en realidad, como vemos ahora en pantalla, una porción de un problema mayor, ¿no? Los delitos de corrupción, como la imagen inicial que teníamos, son la expresión de un daño causado, pero no son la expresión de las razones por las cuales esa situación se generó. Entonces tenemos que tener una mirada comprensiva, integral de lo que representa la corrupción en nuestro país. Y si queremos tener esa mirada, pues tenemos que ver más allá de lo que normalmente vemos. Tenemos que sumergirnos precisamente en la idea de un iceberg y ver la parte que no es visible, esa parte que se encuentra sumergida y que es la gran porción del fenómeno.
Y aquí vamos a encontrar situaciones que están relacionadas con inconductas o prácticas normalizadas, prácticas que solemos tolerar, prácticas frente a las cuales mantenemos una actitud pasiva, apática, indiferente, pero que a la larga generan precisamente que los delitos se cometan y que estos delitos dañen severamente la reputación de la administración pública, pero también la confianza de la ciudadanía, la democracia, la política, en fin. Y cuando hablamos precisamente de este sector de inconductas y prácticas normalizadas, pues nos estamos refiriendo a situaciones que seguramente son frecuentes, ¿no? Porque así lo han señalado los servidores públicos, como por ejemplo el uso inadecuado de bienes, el uso indebido del cargo, que no necesariamente constituyen delitos, como pueden ver ustedes, se encuentran inclusive en el ámbito administrativo. Los conflictos de intereses, ¿no? Que es una práctica que la vamos a encontrar en la gran mayoría de casos de corrupción, como una semilla que genera precisamente esa maleza que representa la corrupción, ¿no? Estamos hablando precisamente del hecho en el cual los intereses particulares, los intereses que no tienen que ver con los asuntos públicos, son los que se preservan en las tomas de decisiones. Se reemplaza la finalidad pública y se pondera el interés particular, afectando qué cosa, la objetividad, la neutralidad, la imparcialidad que debemos tener los servidores públicos en el ejercicio de esta función. ¿Qué más? El mal uso de información privilegiada, por ejemplo, otro de los temas cruciales, sobre todo en campos en los cuales pues la información representa inclusive una amenaza o un riesgo enorme para poblaciones vulnerables. Imagínense ustedes qué sería, bueno, esperemos que no suceda, pero qué sería que la información recabada sobre focalización sea mal gestionada, sea mal utilizada y llegue a manos de criminalidad organizada, ¿no? Sin duda representaría un serio problema para esta población, que puede ser fácilmente timada, que puede ser una población a la cual se le pueda cometer graves abusos. Entonces, hay un tema de uso de información que requerimos pues se gestione adecuadamente, ¿no? El Estado, la principal actividad que realiza, señores, si ustedes se dan cuenta, es el uso y el manejo y la gestión y la organización de información. Eso es el trabajo que día a día hacemos, ¿no? En una sociedad que se denomina la sociedad de la información, pues el Estado también es un centro donde la información va y viene, ¿no? Donde se analiza, obviamente la información es un insumo clave para que podamos adoptar decisiones en materias centrales y es un bien que debemos proteger cautelar. La falta de transparencia que también suele aparecer, obviamente contradiciendo todo lo que representa el servicio público, la débil meritocracia, entre otros temas, ¿no? Estas inconductas o prácticas que están debajo de la superficie, que no se suelen analizar y que se suelen minimizar sus efectos, pues son precisamente las razones por las cuales aparecen los actos de corrupción. Cuando no se gestionan debidamente estos ámbitos que no representan, como hemos mencionado, sin delitos, sino pueden ser prácticas cuestionables o conductas funcionales, pues estamos dando paso a que la corrupción aparezca. Si lo queremos explicar de otra forma, pues también podríamos decir, la corrupción no se genera por generación espontánea, no es que alguien sencillamente despertó de mal humor, tuvo una pesadilla y dijo voy a cometer un acto de corrupción. No es un crimen pasional, la corrupción es un crimen racional. Hay un análisis que efectúa aquel que quiere cometer un delito de costo-beneficio y además hay actividades preparatorias. Es un proceso. Hay actividades preparatorias ex ante que sucede el acto corrupto y hay actividades inclusive posteriores, ¿no? Que son posteriores justamente al acuerdo corrupto para tratar de evitar la sanción, ¿no? Generar impunidad. Entonces, bajo esta lógica de proceso, pues tenemos que examinar cada una de las características que nos encontramos en ese camino que supone justamente estos acuerdos corruptos para plantear soluciones eficaces que nos permitan evitar. El problema, recuerden, el problema que tenemos en la administración pública no es la alta incidencia de casos de corrupción, el problema es la ocurrencia de casos de corrupción. Nuestras organizaciones, nuestras entidades deben trabajar día a día porque no ocurra la corrupción. Esa es la meta que tenemos que tener. Y si nosotros logramos cumplir esa meta, estamos trabajando precisamente por generar confianza, eficiencia, ¿no? Uso adecuado de los recursos públicos.
Precisamente cuando hablábamos solamente de la porción que estaba vinculada con los delitos, pues la única respuesta que le queda al Estado frente a esa porción es la sanción. Ya cuando se ha cometido el hecho, cuando se ha caído el avión, pues ¿qué es lo que va a tocar? Ustedes habían dicho, quizás hubo una negligencia del piloto, habrá que procesar a los pilotos responsables del accidente, habrá que procesar a aquellos que no cumplieron las medidas de los protocolos que habían señalado, aquellos que no cumplieron con la revisión técnica. Ahí no queda otra, ahí se tiene que aplicar justamente la sanción que corresponda porque hubo justamente una situación que generó un efecto grave, ¿no? Es decir, si solamente nos quedamos en la visualización del delito y esperamos actuar solamente cuando el delito sea constituido, pues nuestra capacidad es bastante limitada y es básicamente de reacción. Si queremos utilizar otra alegoría, pues sería como que el trabajo que realizan los bomberos principalmente, ¿no? La tarea principal del bombero, ¿cuál es? La de apagar incendios, ¿no? Sucede un incendio, se acude al lugar, se apaga el incendio. Sucede otro incendio, se acude al lugar, se apaga el incendio. Pero quizás el problema no es ese, el problema quizás es que no se tiene un adecuado manejo de diversos aspectos relacionados con el uso eficiente de la tecnología, la electricidad, que puede estar generando precisamente que sucedan estos incendios, ¿no? Entonces, eso es un cambio que supone justamente un cambio de comportamiento, ¿no? Y ese cambio de comportamiento se da a través de otro enfoque complementario, que es el de la prevención. La sanción tiene un importante rol, la sanción tiene que darse, sin duda. Tenemos que eliminar cualquier atisbo de impunidad, sin duda, pero también tenemos que trabajar y de manera intensiva la parte preventiva. Otro de los apuntes que podemos dar en este momento para que ustedes puedan identificar la amplitud y la importancia de estos temas es que cuando hablamos de sanción, usualmente nos referimos a los órganos de control superior, a los órganos que están abocados a la investigación, detección, persecución y sanción del delito. Cuando estamos en el ámbito penal, ustedes saben, nos referimos a quiénes, al Poder Judicial, al Ministerio Público, la Procuraduría, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República. Ellos son los protagonistas, porque tienen tareas específicas relacionadas con el proceso de investigación, sanción, persecución del delito. En el caso de las entidades públicas, el gran grueso de las entidades públicas, ¿cuál sería su rol? Un rol de colaboración, ¿no? Cuando más bien hablamos de prevención, el protagonista es cada entidad, sin excepción. Cada entidad tiene que trabajar para fortalecer sus capacidades de prevención. Entonces hay un salto enorme, ¿no? En considerar precisamente la importancia de la prevención. Ya en el ámbito de la salud, ustedes lo han escuchado frecuentemente cuando se dice que la salud preventiva, la política de salud preventiva es una política eficiente y necesaria en implementar en los países, ¿no? Que es menos costosa, logra mayores resultados a solamente pues la política de salud de reacción, ¿no? Aquella que está abocada ya solamente a la curación de la enfermedad o el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Donde ya quizás incluso pues no hay un remedio, ¿no? Sino más bien se trata de mejorar las condiciones de vida. Y esa prevención, pues, no es un concepto abstracto, ¿ya? Porque a veces nosotros decimos prevención, prevención, pero no sabemos de qué forma. Y eso se debe enfocar de la siguiente forma: identificación de riesgos, establecimiento de estándares. ¿Qué es un estándar? Un estándar es un criterio exigible. O sea, definimos un criterio exigible que debemos apuntar todos. Y obviamente también tenemos que hablar de algo fundamental. Tenemos que hablar de comportamiento. Las entidades públicas, más allá de las normativas que se generen, más allá de las reglas que se generen, finalmente están conformadas por personas. Y esas personas tienen que fortalecer su desempeño ético. Y ese desempeño ético tiene que estar conectado con actividades prácticas. En ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública aparece como un órgano encargado justamente de desarrollar, ¿no? El trabajo, obviamente, en lo que es la prevención de la corrupción, pero también articular esfuerzos relacionados con la sanción de la corrupción. Ahora, obviamente, nos estamos enfocando en la parte preventiva, porque cuando hablamos de integridad estamos hablando de prevención, en gran mayoría. Vamos con más datos. ¿Ustedes saben cuántos
servidores públicos somos en promedio? Pues somos alrededor de 1.4 millones de servidores públicos, ¿no? 1.4 millones de servidores públicos, que es una porción importante en relación, por ejemplo, a la totalidad de personas en edad de sufragar, ¿no? Las personas en edad de sufragar son 25 millones, es decir, 4 de cada 100 peruanos pues están vinculados con la administración pública, ¿no? Eh, Estos servidores públicos, que lamentablemente nosotros como servidores públicos pues tenemos un cuestionamiento enorme, ¿no? Entonces, eso lo deben escuchar día a día, ¿no? El nivel de confianza con respecto a la función pública pues ha decaído enormemente. Sin embargo, los datos que se han recabado en razón de este decaimiento, esta información, pues no se corresponden en realidad con y con procesos efectivamente de investigación y de sanción. Y acá les vamos a dar algunos datos. Según la Contraloría General de la República en el año 2019, en promedio, alrededor de 7.000 servidores públicos están siendo investigados en el ámbito administrativo, 2.000 en el ámbito civil y 3.000 en el ámbito penal, investigados, ¿no? Por alguna presunta responsabilidad o algún indicio relacionado con alguna actividad, obviamente, una inconducta. Esto a nivel del número total de servidores públicos, pues representa aproximadamente el 0.06%, ¿no? Entonces habría que preguntarnos, ¿no? ¿De dónde proviene justamente esa desconfianza con respecto a la función pública? Y esto quizás encuentra explicación precisamente en la naturaleza de cómo el peruano, el perfil del peruano, se identifica frente al fenómeno de la corrupción. Y aquí vamos a utilizar otro dato que es de la encuesta nacional de percepciones de la corrupción de Proética en 2019. Hay una sección en esta encuesta que les recomiendo revisar que se refiere a lo que se denomina la tolerancia hacia la corrupción en la sociedad. Y es básicamente, en términos sencillos, cómo nos situamos frente al problema, cuál es nuestra actitud frente al problema. Y se segmenta la población principalmente en 3 porciones, que acá se ve en la pantalla. 5% de los peruanos, es decir, menos, bueno, 5% de los peruanos, 5 de cada 100, ¿no? Considera que la corrupción es necesaria, ¿no? Bueno, ¿hay personas así? Hay personas así, ¿no? Precisamente pues son los que terminan cometiendo actos de corrupción, ¿no? 5 de cada 10 peruanos, de 100 peruanos, perdón, cree que la corrupción es necesaria, que la corrupción es el aceite que mueve los engranajes, que la corrupción facilita negocios, que la corrupción es el camino más fácil para evitar trabas burocráticas, en fin. 68%, que es el grueso de la población, en realidad son casi 7 de cada 10 peruanos, ahí no de 100, sino de 10 peruanos, casi 7 de cada 10 peruanos, está en la franja de tolerancia media. ¿Qué significa esta franja de tolerancia media? Es el gran grupo de personas, de peruanos, que son indiferentes y tienen apatía frente al fenómeno. ¿Qué me refiero con estos dos términos? Que si sucede un acto de corrupción, no están dispuestos a hacer absolutamente nada si es que no les afecte. Si les afecta directamente, quizás activen alguna acción. Pero si no les afecta, se quedan callados, no dicen nada, fingen que no lo han visto y se quedan obviamente pasivos, ¿sí? Y por otro lado tenemos un grupo, que es el grupo que queremos nosotros fortalecer, que es el de rechazo definitivo, que espero que todos los que están aquí en la audiencia estén en ese grupo, ¿sí? Sin duda. El grupo de rechazo definitivo es aquellos que consideran que la corrupción es el principal problema en nuestro país y ante cualquier situación que amenace la integridad están dispuestos a reaccionar, a actuar de manera activa, ¿no? Es decir, si evidencian un caso de corrupción, lo van a denunciar. Si evidencian una práctica antiética, la van a comentar, la van a alertar. Y obviamente es el porcentaje de la población, es decir, casi 3 de cada 10 peruanos,
lo que básicamente necesitan mayores herramientas para su tarea. Esta segmentación de la sociedad que se ve aquí a través de un conjunto de preguntas que se hicieron en la encuesta, pues nos habla mucho de cómo deberíamos aproximarnos frente al fenómeno. Aquellos que consideran que la corrupción es necesaria, pues sin duda no quedará otra que fortalecer nuestros mecanismos de sanción y persecución del delito para que esa población o esas personas que confían en que la corrupción es necesaria, pues de cometerla, ¿no? Obviamente sean sancionados, ¿no? Por otra parte, el 68% pues es población que tenemos que hacer que se convierta en rechazo definitivo, ¿no? En este caso, claro, la sanción no es un medio directo para gestionar el inconveniente que hay aquí, sino más bien aquí tenemos que trabajar qué cosa. Tenemos que trabajar desarrollo de capacidades, fortalecimiento, capacitación, sensibilización, institucionalización, ¿no? Porque es básicamente lo que se está necesitando. Imaginémonos qué sería en nuestro país si es que ese 68% se pliega al 27% y logramos superar el 90% de rechazo definitivo. Imagínense qué sería de nuestro país si 95% de la población estuviera comprometida con evitar cualquier práctica contraria a la ética, ¿no? Sin duda sería un cambio, pero sorprendente, ¿no? Sorprendente. ¿Se puede? Sí se puede. Hay ejemplos en el mundo de situaciones que han atravesado serios procesos de corrupción a nivel nacional y han logrado que sus economías se fortalezcan. Bueno, basta comentar algunos casos como Hong Kong, Singapur, en fin, de países del Asia que aplicaron un conjunto de medidas que hicieron justamente revertir situaciones complicadas. Nosotros recibimos hace mucho tiempo la visita de un ex funcionario público de Hong Kong, que estuvo a cargo de la dirección de Hong Kong en una época, Stephen Lam se llama, se pueden buscar en internet, está la conferencia que dio aquí en el Perú sobre el tema. Y naturalmente le preguntamos a él cuánta corrupción había en Hong Kong cuando él estaba en el gobierno y qué amenaza suponía para justamente el desarrollo de Hong Kong. Y él nos dijo, bueno, obviamente es difícil expresarlo en pocas palabras, pero él utilizó una interesante oración, ¿no? Y dijo, a ver, el nivel de corrupción en Hong Kong llegaba a tal punto de que había que pagarle a los bomberos para que vayan a apagar un incendio. Eso es lo que nos dijo. Entonces, imagínense ustedes el nivel de corrupción que teníamos en Hong Kong, ¿no? La policía estaba prácticamente a disposición y a protección de la criminalidad organizada. Eso es lo que nos dijo. Y nos pareció sorprendente pues lo que nos señaló, teniendo en cuenta que Hong Kong es una de las economías más desarrolladas en el mundo. Y la pregunta siguiente fue, ¿y qué hicieron para revertir esa situación? Y precisamente él nos comentó que la estrategia que impulsaron se basaba en tres aspectos, ¿no? Uno, obviamente, la eliminación de la impunidad, la aplicación efectiva de las normas y la sanción de la corrupción, el trabajo relacionado a la prevención y por otro lado el trabajo relacionado con la educación, que también es obviamente un tema central. Pero bueno, regresando. Vemos otros datos. Servir nos dice, en el año 2020, en un análisis que hicieron del test de clima ético a nivel nacional, preguntaron, ¿dónde adquiriste los principios y valores éticos que consideras más importantes? Y miren, la mayoría de personas encuestadas, y esto es contundente, 99% habla de la familia, los padres, los abuelos, la familia en general. Y claro, esto no tendría por qué ser mayor sorpresa porque en realidad pues la familia es un aspecto fundamental para todos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esto lo combinamos con el dato que hemos visto de tolerancia, ¿no? Claro, la gran mayoría de personas se basa principalmente en los valores y en los principios de familias también que se encuentran en estos bolsones de tolerancia media, de indiferencia, apatía, que necesitamos reconvertir. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer generando espacios de socialización política. Eso se denomina a tener espacios donde se profundice en los valores, en la ética. ¿Cómo pueden ser? Pues el colegio, la universidad, pero también principalmente las entidades públicas. Las entidades públicas tienen que convertirse en centros de formación ética, ¿no? De ética aplicada, de ética orientada a la acción, es decir, a identificar problemas y poder resolver los problemas éticos, identificar riesgos y poder gestionarlos.
es la capacidad que debemos tener como servidores públicos frente a situaciones que son cotidianas, que generan muchas dudas, y poder responder satisfactoriamente, justamente teniendo en cuenta la finalidad de la función pública. Bien, vamos a continuar. A ver, también en la encuesta de Servir, por ejemplo, se hizo como pregunta: ¿con qué frecuencia cree que se produce en la región donde usted trabaja las siguientes actividades que no son éticas, ¿no? Y les voy a pedir, por favor, que ustedes se concentren en el color rojo en esta imagen para que no nos distraigamos. La imagen, lo del color rojo significa a menudo, casi siempre, ya lo que tiene más frecuencia. Las acciones no éticas que aparecen como muy frecuentes, que son la mayoría, están relacionadas con favorecer amigos o compañeros, retrasos innecesarios por falta de diligencia, utilizar fondos o bienes públicos en beneficio personal, priorizar los intereses personales sobre los de la ciudadanía. ¿Quién nos están respondiendo? ¿Está respondiendo la sociedad? No, nos está respondiendo los propios servidores públicos a nivel nacional. No nos están diciendo que sucede pocas veces, nos están diciendo que sucede a menudo. ¿Y por qué sucede a menudo? Porque son prácticas que se encuentran normalizadas. Bastaría simplemente preguntarles a ustedes: ¿alguna vez han visto ustedes en sus redes sociales, deben tener redes sociales, que alguien pregunte, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien que trabaje en el Ministerio de Salud, en salud, o que trabaje, bueno, en el ámbito privado también, que conoce que trabaja en Telefónica, que te conoce que trabaja en Entel, no sé? Eso es un ejemplo de cómo la mayoría, pues, de personas busca siempre el atajo, ¿no? O sea, en vez de realizar el trámite regular, esperar los tiempos, obviamente que consiste en la atención, cada quien buscamos el atajo, ¿no? Porque buscar a un pariente, buscar a un amigo, buscar a alguien conocido, pues obviamente es para el atajo, ¿no? Y eso es justamente la normalización de conductas que lamentablemente, pues a la larga van a generar inconvenientes. Ahora la pregunta sería, regresando a la práctica que hicimos desde un inicio, al ejercicio: ¿qué cosas se debió hacer, creen ustedes, para evitar que esto suceda, ¿no? ¿Qué debimos hacer para evitar que el avión se siniestrara, se diera el accidente? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué creen, qué actividades creen que son importantes para que esta situación no ocurriera? A ver si por favor también pueden colocar sus puntos de vista en el chat para poder, obviamente, tener en cuenta sus puntos de vista. Sin duda, pues, múltiples actividades, ¿no? Ahí Carlos Valladares nos dice prevención. En efecto, prevención, capacitación, claro. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas que se debe hacer para que esto no suceda, pues ustedes se quedarían sorprendidos, ¿no? En realidad, esto es un proceso tan técnico y especializado, y cubre una serie de ejercicios que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Claro, la noticia a veces se concentra en el accidente, pero no se concentra, pues, en todas las actividades que se realizan para evitar los accidentes, ¿no? Como por ejemplo dicen acá: gestión de riesgos, políticas institucionales, prevención y capacitación. O sea, es decir, ustedes saben cómo es subir a un avión, todas las medidas de seguridad que hay, ¿no? La revisión de los equipajes para ver si no se está transportando sustancias ilegales, que pueden ser además peligrosas, que podrían generar, o sustancias inflamables, por ejemplo, hay restricciones. Está toda la capacitación que deben recibir la tripulación de la aeronave con obviamente también los pilotos, todas las medidas que se deben asegurar además para que el vehículo, la máquina, funcione adecuadamente, las revisiones técnicas que debe superar, los controles que debe superar de supervisión para que justamente la máquina no tenga ningún inconveniente, todos los mecanismos, además de seguridad, que están a nivel de la torre de control. La torre de control que ve el tráfico aéreo, pues también tiene una serie de protocolos para evitar, por ejemplo, que los aviones generen, pues, accidentes a consecuencia de un mal manejo específicamente. En fin, infinidad de cosas, ¿no? Si nos estuviéramos en esto, pues quizás hablaríamos toda la tarde. Y eso es justamente lo que vemos acá, ¿no?
capacitación a los pilotos, que los pilotos estén enfocados en su trabajo, que tengan todo a disposición, herramientas para que puedan hacer de manera adecuada su trabajo, los controles de seguridad al momento del ingreso al avión, y inclusive hasta lo que hacen usualmente pues, la tripulación cuando se sube al avión, ¿no? Que son todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar en caso de que suceda algún siniestro, en fin, lo de la torre de control que mencioné, ¿no? Son un conjunto de medidas que lamentablemente no se ven, que están invisibilizadas, que se advierten como que se dan, pero que son muy importantes, ¿no? Ahí mencionan, ¿no? Personal con experiencia, eh, la capacitación a los técnicos, en fin. Y eso precisamente es lo que tenemos que también lograr en nuestras entidades públicas, ¿no? Es aplicar el enfoque de integridad, un enfoque de gestión transversal, que se centre básicamente en dos aspectos. Por un lado, evaluar la conducta y desempeño de nuestros servidores públicos, entrenarlos para que esa conducta sea la esperada, ¿no? Como cualquier organización, solamente en el ámbito público, ¿eh? En el ámbito privado existen medidas orientadas justamente a lograr que su personal obviamente no incumpla normativa, que es todo lo que es cumplimiento, ¿no? Lo que es compliance en inglés. Se trabaja, ¿no? Inclusive hay ya enfoques muy modernos como el endomarketing, ¿no? El endomarketing que tiene que ver con identificar a nuestros trabajadores como clientes internos, ¿no? Ya está comprobado científicamente que cuando un trabajador se siente cómodo, se siente a gusto en su empleo, pues obviamente produce mejores resultados, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto, y les aconsejo que vean, experiencias de personas que trabajan, por ejemplo, en Google y que te cuenten lo que ellos reciben en Google, ¿no? Alguno seguramente va a buscar y se va a sorprender, ¿no? Todas las cuestiones que están asociadas justamente en asegurar un clima organizacional, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con asegurar que se sientan cómodos, ¿no? Para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Eso lo comparamos a lo que sucede a veces en la administración pública, pues hay mucha distancia todavía, ¿no? Usualmente en nuestros puestos de trabajo pues existen falta de recursos, existe debilidades institucionales, en fin, múltiples problemas que sin duda agobian pues al trabajo que se realiza día a día, que habría que también reparar en ello, ¿no? Y en segundo término está el de fortalecer medidas justamente para que nuestras organizaciones, nuestras entidades puedan identificar riesgos de corrupción, faltas administrativas o prácticas cuestionables para evitar que suceda, ¿no? Un riesgo de corrupción no es un hecho que sucede, o sea, no es un hecho consumado. Un riesgo de corrupción es la posibilidad de que suceda, ¿no? Es una circunstancia, una situación que si no se gestiona va a devenir lamentablemente pues en algún hecho asociado a una práctica cuestionable, a una falta ética o a un delito. Entonces, por lo tanto, trabajar el tema de riesgos es anticiparnos, ¿no? De modo que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna en nuestras actividades. Precisamente cuando hablamos de desempeño ético, estamos hablando básicamente de la capacidad que debemos desarrollar. No es una cuestión facultativa. Nuestras entidades tienen que desarrollar la capacidad de los servidores públicos para identificar riesgos, resolver correctamente posibles problemas éticos en el ejercicio de la función pública. El servidor público siempre tiene que aprender, no es una actividad, como cualquier otra actividad profesional, o sea, aquí el que piensa que ya estudió y no necesita estudiar más, está equivocado, ¿no? La actualidad exige que nosotros estemos en continua actualización y las entidades públicas tienen que facilitar también ese trabajo a nivel que los servidores públicos puedan tener esas competencias. ¿Cuáles son las alternativas posibles para ello? ¿Qué alternativas se ajustan a las normas y cuáles no? ¿Qué alternativas producirían el mayor bien y harían el menor daño? ¿Qué decisiones qué decisión trataría a las personas de forma equitativa o proporcional? ¿Qué alternativas servirían a la comunidad en su conjunto y no solo a algunos miembros? Son preguntas que se deben hacer cotidianamente en la administración pública y debemos tener respuestas efectivas dentro de nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué impedimentos existen, ¿no? La administración pública, dependiendo de la posición que se ocupe, pues establece impedimentos.
No cumplir con esos impedimentos es poner en riesgo nuestra organización. Los impedimentos que están a nivel de contrataciones públicas, los impedimentos que están a nivel de gestión de intereses, los impedimentos que están relacionados con cuando uno deja un cargo, ¿no? Ahora vamos a ver eso también. ¿Esta decisión me llevaría a actuar como se esperaría que actúe en mi posición? ¿Esta decisión nos crearía una buena o mala reputación? Son reflexiones, como repito, necesarias antes de tomar cualquier decisión. ¿Podría compartirla, esta decisión que estoy tomando, podría yo compartirla con mis familiares y con mis amigos? ¿Podría sentirme orgulloso de esta decisión que estoy adoptando? Pues son preguntas mínimas que debemos formularnos cada vez que tomamos decisiones para optar por alguno de los caminos, ¿no? Específicamente por un camino que quizás está cumpliendo con los principios, las normas, los valores, o otro camino que en realidad no lo está haciendo, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar entonces ya a profundidad, ¿no? Cuando hablamos precisamente de estas situaciones que están generando el problema, pues podríamos hacer una distinción entre tres segmentos, ¿no? Un primer segmento es prácticas cuestionables. ¿Qué es una práctica cuestionable? Pues una práctica cuestionable es una práctica carente de ética y contraria al sentido que debe orientar la entrega, prueba y leal del desempeño del cargo y el ejercicio de la función pública, pero que no constituye necesariamente una infracción disciplinaria y por lo tanto tampoco podría constituir una situación en el ámbito penal, pero sí representa obviamente un cuestionamiento severo de la sociedad civil, sí daña la reputación de la entidad y del servicio público. Entonces, este es un primer campo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si queremos trabajar prevención, no solamente nos debemos abocar a aquellos aspectos que pueden tener implicancias directas de responsabilidad, sino también aquello que si bien no representa una responsabilidad por su aplicación inadecuada, también podría generar cuestionamientos. Cada cuestionamiento es justamente un aspecto que puede dañar esa confianza que habíamos hablado, esa reputación, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Una tarde completa, ¿no? Después del refrigerio, un servidor público busca información para su próximo viaje de familia. Está en el horario de trabajo, está haciendo uso de la computadora y en ese momento que debería estar trabajando, está chateando con el, no sé, pues, con el que le está vendiendo quizás el paquete de viaje que va a hacer, ¿no? De acá, por ejemplo, Aida Silvia dice, bueno, la corrupción viene desde arriba, a mí me retiraron de un puesto debido a que no acepté y más bien denuncié lo que se estaba dando sector, ¿qué se puede hacer respecto? Ahorita vamos a abarcar eso, Aida. La corrupción no solamente viene de arriba, la corrupción viene de todos lados, de arriba, de abajo, de cualquier sitio. La corrupción es un problema que debemos enfrentar por donde aparezca, ¿ya? Pero ahora vamos a observar tus preguntas. Siguiente segmento. El siguiente segmento está relacionado con la inconducta funcional. ¿Qué es una inconducta funcional? Pues es el comportamiento indebido por acción u omisión que resulta sancionable a nivel administrativo y disciplinario, infringe obviamente el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas. Por ejemplo, ¿no? Ya salimos de esta situación esporádica donde una persona, una tarde, en el trabajo, empezó a buscar información que no tenía nada que ver con su trabajo, ¿no? Ahí, en ese caso que habíamos dicho que es una práctica cuestionable, seguramente pues el jefe con una amonestación verbal corregirá el hecho, o un compañero le dirá, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Haz su chamba, ¿no? En este caso, ya estamos hablando de una situación que ya reviste una responsabilidad. Y acá el ejemplo, ¿no? Regularmente, durante la semana, para atender un emprendimiento personal de comercio electrónico, el servidor público utiliza la computadora, ¿no? Ahora que hemos estado, bueno, ya estamos regresando a la normalidad, a la presencialidad, pero algunos han estado o permanecen todavía en el trabajo eh, remoto, inclusive se han dado casos, hay esta información de personas que como estaban en remoto, pues están trabajando en otra cosa. O sea, además que se le está pagando por la función pública, está trabajando en otras cosas. Emprendimientos online o están trabajando presencialmente en algún otro lugar. Imagínense, pues, ¿no? Entonces, eso sí constituye un acto que debe ser sancionado en la vía administrativa, por lo menos, ¿no? Entonces, es un segundo segmento que es el de inconducta funcional. Y finalmente llegamos pues a la situación más gravosa, más lesiva, ¿no? Que ya demanda una sanción más severa de privación de la libertad, ¿no? Que es el delito, ¿no? Y el delito de corrupción es todo acto que implica un mal uso del poder público
para obtener beneficios o ventajas para sí o para terceros y constituye además la configuración de un tipo penal que está señalado en el Código Penal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría ser que el servidor público obtiene un provecho económico después de sustraer o de alquilar un bien público. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? En esta línea que estábamos señalando, ¿no? Un día el servidor X empezó a usar su tiempo para hacer actividades que no tienen nada que ver con su trabajo. Al darse cuenta que no pasaba nada, después empezó a trabajar en otros temas en su horario de trabajo de manera permanente. Y al ver que nada pasaba y que tenía otros medios, como por ejemplo a algunos de ustedes se les ha entrado con una computadora de la oficina, pues, y tienen su computadora personal, puede ser que esa computadora que les han entregado, en este caso el funcionario X, alquila pues esa computadora, porque tiene una computadora de más, ¿no? Y genera un provecho económico a su favor. Esto que estamos viendo como diferentes segmentos, diferentes niveles, diferentes intensidades de lesividad y tipicidad, pues es lo que básicamente se va sucediendo y que permite justamente la aparición de delitos, ¿no? Y también expresa justamente esta progresividad, ¿no? Que a veces sucede en los actos de corrupción. Como una persona va aprendiendo situaciones inadecuadas, ¿no? Y va generando justamente perjuicios para su entidad y para la sociedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos temas también. Siguiente. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar, señores? ¿Cuál debería ser nuestra visión? Pues nuestra visión debería ser construir una cultura de integridad pública, ¿no? Una cultura que esté enfocada en enfoques de integridad, en modelos de integridad a nivel organizacional y una integridad aplicada a la función pública a nivel individual en la práctica. Todo ello genera cultura de integridad institucional, ¿no? Ya como una organización, ya no solamente a nivel individual. Hay obviamente una necesidad de que todos nosotros hagamos lo mejor en nuestra posición, pero también necesitamos que eso sea un objetivo compartido, ¿no? Imagínense lo difícil que debe ser trabajar en un lugar donde no se comparte los mismos valores y principios, ¿no? Donde uno, pues, ha luchado tanto en la vida y llega a un lugar donde hay personas que no están haciendo lo correcto. Seguramente eso debe ser una tortura, ¿no? Y obviamente no vas a poder trabajar, ¿no? Vamos a seguir. En ese sentido, en la administración pública se estableció un modelo de integridad. Este modelo de integridad es un conjunto de orientaciones que las entidades deben cumplir para justamente fortalecer la capacidad de prevención, ¿no? Y este conjunto de componentes, 9 en total, pues desarrollan líneas centrales de trabajo, ¿no? Y alguien nos hacía una pregunta, ¿no? Su compañera Aida nos decía, ¿no? La corrupción viene desde arriba, ¿no? Y para que necesitamos justamente, ¿cómo podemos hacer para luchar contra esto? Pues con un compromiso real de alta dirección, ¿no? Tiene que visibilizarse que la integridad es un objetivo institucional, ¿no? Que es justamente un aspecto central, pero no es solamente un compromiso anunciado, ¿no? No solamente es una manifestación verbal, tiene que expresarse de manera concreta, ¿no? Por ejemplo, la entidad reconoce la integridad en sus documentos de gestión, o sea, yo los tengo incorporados en mis documentos de gestión de manera clara y sencilla. Se ha desarrollado sus documentos de gestión para que todos los servidores públicos lo conozcan, ¿no? Se tienen mecanismos para gestionar inconvenientes y ahí aparecen otros, ¿no? Gestión de riesgos, que es identificación y mitigación de estas situaciones que pueden dar paso a la comisión de actos de corrupción. Políticas de integridad, establecer, por ejemplo, códigos de conducta. ¿Qué es un código de conducta? Es un documento que nos permite saber qué prácticas están permitidas y qué prácticas no, concretas, ¿no? A diferencia de un código de ética donde se establecen principios, prohibiciones, en el caso de lo que es un código de conducta ya es algo más aterrizado, ¿no? Es algo que ya expresa puntualmente esto no se puede hacer en relación a lo que es la organización.
La gestión de conflictos de intereses, la debida diligencia, que es un proceso que estamos también implementando en estos momentos. ¿Qué es debida diligencia? Es sistemas de precaución. La administración pública se relaciona con proveedores, se relaciona con terceros, y en ese relacionamiento pues tenemos que tener cuidado con quién interactuamos, ¿no? Pues si ustedes se acuerdan, uno de los casos de un procesado por narcotráfico, se llama Gerardo Oropesa, él era proveedor del Estado, contrataba con su empresa de limpieza contratada con el Ministerio Público, ¿no? O sea, justamente esas son cosas que se tienen que evitar, porque obviamente hay un riesgo de la criminalidad organizada frente al trabajo que se realiza en la administración pública. Entonces, los procesos de diligencia tienen que ver con asegurarnos de que esa vinculación con terceros tiene que darse justamente en atención e información que evite que estemos, pues, interactuando con personas que están vinculadas con narcotráfico, con lavado de activos, y es un proceso que se da en el ámbito privado, que obviamente el ámbito público también tiene que sostener. Incentivos y reconocimientos también para el personal por la buena actuación. Transparencia, otro de los aspectos fundamentales. Antes se solía decir a menudo, ¿no? La transparencia es la vacuna de la corrupción, ¿no? Sí, la transparencia es fundamental, pero necesitamos más cosas también, como estábamos mencionando, ¿no? Controles, todo lo que es el control interno, ustedes saben, los procesos de recomendaciones también del control gubernamental. Comunicación y capacitación, ya lo hemos mencionado en el discurso del día de hoy, ¿no? La importancia de que se comunique efectivamente internamente y externamente, y también la capacitación, el desarrollo de capacidades de nuestros servidores públicos. Canal de denuncias, ¿no? Establecer canales efectivos que además protejan al denunciante para que obviamente se evite cualquier represalia, cualquier retractación, ¿no? Evitar obviamente que se pueda amenazar a aquel que está contribuyendo con su organización. Supervisión y monitoreo, que es medir justamente cómo estamos yendo, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que medir y hacer seguimiento. Y finalmente el encargado del modelo, que es el articulador, ¿no? No es el dueño de todos los procesos. Acá en esta configuración, estos componentes, hay una participación masiva de órganos en nuestras entidades públicas, ¿no? Múltiples órganos, logística, recursos humanos, administración, planeamiento, los órganos de línea, los órganos de asesoramiento, todos deben participar, pero el oficial de integridad o la oficina de integridad es el que articula, ¿no? El que va justamente enlazando esos objetivos de cada uno, ¿no? Si vamos a compartir la presentación, al final les voy a compartir para que lo puedan enviar por correo. Y esto genera precisamente al interior de nuestras entidades, pues una red, ¿no? Una red de respuesta, ¿no? Al problema, una red de integridad, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Todo esto no es simplemente la sumatoria de componentes, es un esfuerzo que busca una sinergia entre los componentes. Ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Hay una diferencia enorme. No se debe ver los componentes solamente desde un punto de vista individual, sino enlazados justamente a una visión conjunta de generar una organización en pos de la cultura de integridad, ¿no? Y ahí la función de integridad precisamente representa pues el centro de todo esto. Esto ya lo hemos dicho, vamos acá. ¿Cómo debemos entender la integridad pública? ¿A qué nos referimos con la integridad pública, no? Y seguramente la mayoría de ustedes cuando escucha integridad se imagina que es un principio de excelencia, ¿no? De que uno debe buscar ser lo mejor posible, actuar de la mejor forma posible, incluso cuando no se le ve. Eso se suele escuchar también en varias disertaciones. Y si lo queremos hablar a nivel personal y de manera sencilla, pues la corrupción es básicamente ser coherente en lo que uno dice, hace y piensa, ¿no? Es la coherencia de estos tres aspectos. Pero cuando hablamos ya de integridad pública, que ya supone un esfuerzo mayor, ¿no? Un esfuerzo más grande, tiene que ver precisamente con la actuación coherente de tres elementos: valores, y ahí estamos hablando de valores organizacionales; principios, que son aquellos aspectos que nos ayudan a tomar las decisiones, nos orientan, ¿no? Si no tuviéramos principios, pues nuestras decisiones serían instintivas, ¿no? O sea, serían basadas en instinto, ¿no? Y nuestras decisiones se orientan bajo un manto de análisis, de razonamiento, ¿no? Racionalidad, ¿no? Esos principios ayudan a eso. Y también normas, ¿no? Porque las normas justamente ayudan a una convivencia efectiva, ¿no? Eso es precisamente lo que tenemos que lograr, la
actuación coherente entre los valores, principios y normas, ¿no? Y proteger el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado, a la Administración, se dispongan hacia los fines destinados, ¿no? Asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público. ¿Cuál es la finalidad de la función pública? ¿No? Cuando hablamos nosotros de función pública, siempre hablamos de bien común, de interés general, pero son conceptos que a veces no son concretos, ¿no? Y ahí puede, si ahorita abriéramos el debate, cada uno tendría una definición diferente de lo que es bien general y bien común, y quizás no nos pongamos de acuerdo. Lo cierto es que esto está relacionado con la protección de la dignidad de las personas, ¿no? Que es un fin supremo de todos los estados modernos. Y concretamente lo que debemos nosotros enfatizar es en un concepto que sí está más delimitado, que es la generación de valor público. ¿Qué es la generación de valor público? Es tres cosas. La provisión correcta de servicios públicos, ¿ya? La generación de efectos, o sea, efectos en la sociedad, que tiene que ver justamente con la provisión de servicios. O sea, cuando yo proveo eficientemente servicios públicos o cuando yo hago bien mi tarea, pues lo que estoy generando son buenos productos. Estoy cumpliendo con los productos, con los objetivos institucionales. Pero cuando hablo de efectos, estoy hablando de los resultados, ¿no? De los impactos que pretendo alcanzar en la sociedad. Yo las actividades públicas las planteo no porque sea mi obligación, las planteo porque están orientadas a generar desarrollo, ¿no? La política debería tener esa visión, ¿no? Cuando hablo de política, en este caso me estoy refiriendo a lo que es policy, ¿eh? Que es políticas públicas. Las políticas públicas se construyen, ustedes saben, pues en base de una necesidad de cambio, ¿no? Que supone mejoramiento, ¿no? De la sociedad. Y un tercer aspecto que está relacionado con generar confianza, legitimidad. Esos tres aspectos están relacionados con valor público, ¿ya? Para que lo tengamos presente y puedan además ustedes interpretarlo en todas las actividades que realizan, ¿no? Es decir, cumplir con responsabilidad los productos, los resultados, la provisión de servicios, generar efectos en la sociedad positivos y finalmente generar confianza. Ese debería ser la triada sobre la cual debemos construir toda nuestra situación, ¿no? Orientado obviamente al interés general. Ahora vamos a ver cada uno de estos aspectos, ¿ya? Vamos a ver valores, principios y normas. Bien, a ver, pregunta aquí. ¿Cuáles son los valores organizacionales de Produce, del Ministerio de la Producción? ¿Cuáles son? Díganme en el chat, por favor. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los valores organizacionales de su entidad? Hasta ahora no veo a nadie que escriba en el chat, ¿ah? Eso debería ser sin duda uno de los principales temas que debemos nosotros conocer. A ver, acá dice Carlos Valladares, nos dice probidad. Ahora vamos a ver si probidad está. Ada Wendy Casas nos dice integridad. Ahora vamos a ver. Responsabilidad también nos dice aquí Mónica. Bueno, en este caso no estoy teniendo la misma nivel de respuesta, frecuencia de las respuestas como en las anteriores preguntas, ¿ah? O sea que acá está costando un poquito al público poder señalar los valores. Nos dicen respeto, compromiso, transparencia. A ver, vamos a ver si es que están ustedes respondiendo en función de conocimientos o si más bien por el contrario están jugando al azar. A ver, vamos a ver cuáles son los valores. Son 5 en primer lugar. Vamos a ir en orden. El primero, bueno, no es necesariamente el primero, pero el que he colocado acá es trabajo en equipo. Eso es lo que dice su... Ah, otra pregunta. ¿Dónde están los valores organizacionales para buscarlos? Están en el plan estratégico institucional. Ahí se pone los valores institucionales de toda la organización. Si ustedes quieren buscar los valores organizacionales de cualquier entidad, vayan a su plan estratégico institucional, ¿ya? Primer valor, trabajo en equipo. Nadie me ha dicho trabajo en equipo, ¿eh? El personal cumple sus funciones colaborando con sus compañeros, aunando aptitudes y potenciando sus esfuerzos en procura del logro de un objetivo institucional común. Ya, trabajo en equipo. Segundo,
Identidad institucional. Nadie me ha dicho identidad institucional. El personal interioriza y se identifica con la misión y los objetivos institucionales y las metas de su dependencia, ¿no? Compromiso. El personal actúa de manera proactiva y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, actuando más allá de la función o encargo, dando oportuna atención a los requerimientos y trabajo asignados. Transparencia, ¿no? Se debe mostrar los resultados de la gestión institucional estando al alcance de todos los administradores, perdón, de conformidad con lo establecido en la normatividad de transparencia y acceso a la información pública. Integridad, si aquí sí la han acertado, algunos dijeron integridad. El personal cumple sus funciones colaborando con sus compañeros. Perdón, acá creo un error. En la definición de integridad que la tengo acá en su documento. A ver, espérense. Si ahí me he equivocado. A ver. Creo que hablaba de honestidad. Ahí te las digo. Acá está. Integridad. El personal cumple sus funciones colaborando con sus compañeros. Ah, no, está bien. Aunando. Sí, esa es la definición. Sí. Bueno, quizás no es la más adecuada como hemos visto hasta el momento, ¿no? Pero sí, integridad es el personal cumple con sus funciones, colaborando con sus compañeros, aunando aptitudes y potenciando sus esfuerzos en procura del logro del objetivo institucional. Creo que hay un error en el PEI también, porque está duplicado la definición de integridad y de trabajo en equipo. No se han percatado de ese error en el documento que está publicado en el portal de Transparencia Estándar. Bueno, ya saben ustedes, integridad tiene que ver con la coherencia entre valores, normas y principios, ¿no? La orientación a la finalidad pública, a la generación de valor público, ¿ya? Vamos a asumir que esa es la definición que quizás se quiso indicar acá. Pero como les comento, en el documento que estaba publicado en el portal de Transparencia Estándar, y hay nota para la oficina de planeamiento, si alguien está acá, corrijan porque la definición de integridad y la definición de trabajo en equipo es la misma, ¿ya? Ahí está mal. A ver si lo pueden corregir. Los procesos de la entidad se deben desarrollar de manera coherente con sus valores organizacionales. Todas las corporaciones, empresas tienen valores organizacionales y esa es básicamente la principal fuente de orientación para la toma de decisiones. Pues nadie en Produce debería adoptar decisiones que no se reflejen en estos valores. Es decir, si yo empiezo a actuar de manera individual, evito que se trabaje en equipo, estoy incumpliendo con los valores organizacionales. Si yo oculto información, no respondo a las solicitudes de información pública, estoy contradiciendo los valores organizacionales de Produce. Si yo actúo negligentemente, si yo actúo en incumplimiento de los principios éticos, estoy actuando de manera incoherente a lo que es la integridad, por lo tanto estoy contradiciendo los valores organizacionales de Produce. En fin. ¿Cuáles son los principios? Pues los principios están en el Código de Ética de la Función Pública. Y ahí claramente se habla de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho, que son elementos fundamentales que debamos comprender. Porque los principios, ustedes saben, los principios pues nos ayudan a orientar nuestras decisiones, como también los valores organizacionales de la entidad. Ahí tenemos que identificar y ahí tenemos que profundizar. Nosotros tenemos un curso también de ética organizado con la ENAP, que sin duda pueden participar, o podemos también dar una charla de la parte de la Secretaría para profundizar en todo esto. De hecho, tenemos podcast, tenemos vídeos y que podemos ver, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a seguir. Y finalmente las normas, ¿no? ¿Cuáles son las normas vinculadas a integridad y lucha contra la corrupción? Son muchas normas. A veces no se conocen. Acá están mencionadas algunas, pero acá en la diapositiva les he colocado la norma
el objetivo de la norma y las obligaciones. Ya facilito ahí para que ustedes lo puedan comprender. Todos deberíamos conocer, no solamente el oficial de integridad, no solamente alta dirección, todos. Esta es la ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como las personas que prestan servicios en el Estado bajo cualquier modalidad contractual. Está el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Función Pública. Está la ley que establece la prohibición de ejercer facultad de nombramiento o contratación de personal en el sector público, que es la que se conoce como nepotismo. Está la ley que regula gestión de intereses en la administración pública, lo que tiene que ver con lobby. Está la ley del servicio civil. Está el texto único ordenado de la ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, que establece, por ejemplo, prohibiciones en el campo de lo que es los proveedores relacionados con funcionarios públicos. Está el decreto supremo que crea la plataforma de debida diligencia del sector público. Está la ley que transfiere la Contraloría General de la República la competencia de la declaración jurada de intereses, que establece también obligaciones para presentar declaración jurada de intereses. Está el decreto supremo que establece la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo del 2022, que también tenemos que conocerla. En fin, sigamos. ¿Qué implica servir con integridad? Ya si queremos pasar a una orientación más directa. Pues servir con integridad implica, ya lo habíamos dicho, ser transparentes, ser imparciales y no mantener intereses en conflicto, rechazar ventajas indebidas. Bajo ningún concepto los servidores públicos podemos recibir ventajas, regalos, beneficios de ninguna persona. Está prohibido en la ley del Código de Ética. No se refiere a temas de soborno, se refiere a regalos. Ahí cuando el proveedor se acerca a fin de año y manda eh, agendas o manda un pisco o manda un vino, eso no se puede recibir. Está prohibido. Promover el acceso justo a los puestos públicos, conocer las normas y reglas de conducta, ya hemos visto que hay bastante información que tenemos que revisar, tomar conciencia de nuestros riesgos, evitar sesgos y excesos de confianza, ¿no? Estos son problemas en la toma de decisiones, ¿no? Son problemas que surgen a nivel cognitivo, ¿no? A veces justamente la gran cantidad de información genera, pues al final, exceso de confianza o sesgos, ¿no? Sesgos conductuales, ¿no? Y conocer y emplear los mecanismos de denuncia, ¿no? Todo ello justamente apuntando a lo que es la cultura de integridad en las instituciones. Vamos a ir terminando con esta frase que traemos aquí, ¿no? De Da Silva y Batista en el 2007. Dice, en lo que se refiere a las organizaciones públicas, y tal como recogen los diferentes índices de confianza, la crisis tiene que ver tanto con la falta de integridad de quienes las lideran como la falta de eficiencia, ¿no? Es bastante interesante esto que nos indica Da Silva y Batista, que debemos nosotros tener en cuenta y debemos trabajar para que esto justamente sea una base de su trabajo. Bien, ahora les voy a mostrar un vídeo, ¿ya? Voy a desconectarme otra vez para poder compartirlo mejor porque no me deja compartir el audio. Voy a intentar acá. Y ya con esto vamos cerrando. Pues les pido por favor que tomen bastante atención. Y... Ah, pasó. Compartir. A ver, voy a intentar nuevamente, ¿ya? Sino que ahora el Teams ha cambiado un poco. A ver, aquí está el dispositivo. Ya, a ver. Pantalla, ventana. Ya está, ahora sí.
Bien, creo que no me está dando la opción de compartir el audio. A ver, vamos a intentar. Usted me confirma si se escucha, ¿ya? Porque no me está dando la opción de compartir, no sé por qué no funciona. A ver, vamos a intentar, ¿ya? Sí, sí se escucha, Eloy. Voy a pedirte que más bien le puedas subir un poco el volumen porque se Ya, escucha muy entonces bajo. voy a subirle el volumen. A ver, Bueno, nuevamente quiero agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla. Pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta. perdonen, creo que no se está reproduciendo el video. Ay, a ver, voy a intentar nuevamente. Ya, a ver acá. A ver, ahora sí creo. Eloy, vamos a activar la opción de compartir audio para que podamos escuchar el video. ¿Perdón? Vamos a compartir el audio del equipo para que podamos escuchar el audio del video. Que no me deja compartir el audio del equipo. En todo caso, ¿crees que me puedes pasar el link? Si lo tenemos por Ah, ahí, a ver, yo me de repente nos puedes pasar el creo que link ya del se puede video. ver, creo que ya se puede, espérate, creo que se puede. Y ahora sí se puede, ya me dio la opción. A ver, ya, Correcto. vamos a ver. Y ahora sí, disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, nuevamente quiero agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla. Pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es la habilidad más importante que necesita un profesional para trabajar en el sector público? Sí, claro, claro. Liderazgo, proactividad, esas son definitivamente habilidades súper importantes. Sin embargo, no han mencionado una que es clave e indispensable si quieren trabajar en el sector público. A ver, voy a extenderme un poquito para llegar al punto que quiero explicarles, ¿sí? Los que hacemos carrera en el sector público llegamos a un nivel en el cual debemos tomar diversas decisiones. Decisiones que podrían afectar la vida de muchísimas personas. Si tomamos buenas decisiones, podremos llevar salud, educación, infraestructura y mejores servicios a más personas. Entre otras cosas, poniendo de lado nuestros intereses particulares. A ver, todos tenemos intereses, ¿eh? Un amigo que necesita un trabajo, un familiar que tiene una empresa que brinda muy buenos servicios, o quizá alguno de ustedes pertenezca a alguna asociación. En fin, intereses. Lo que no puede pasar es que tomemos decisiones basadas, por ejemplo, en la amistad o en un vínculo familiar. Los funcionarios públicos debemos tomar decisiones con imparcialidad y justicia porque administramos recursos que le pertenecen a todos. Pero si nos gana el interés particular o permitimos que se tomen atajos, abrimos una puerta a la corrupción. Y cuando eso ocurre, hacemos que el Estado falle y por ende defraudamos la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas. Es cierto que todos tenemos intereses. Lo importante es que seamos transparentes con ellos para así evitar que más adelante puedan interferir en nuestras decisiones. De esta manera evitamos los conflictos de intereses. Entonces, el talento distintivo de quien quiere servir en el sector público es poner toda su capacidad al servicio del bien común sin privilegiar sus intereses particulares. Esto es servir con integridad. Entonces, ¿están listos para servir en el sector público? Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Bien, finalmente, señores, tenemos una publicación que les sugerimos puedan revisar, que es la publicación de Integridad Pública, Guía de Conceptos y Aplicaciones. Es una publicación
que se encuentra totalmente libre, está en la página gope/integridad, que es una página donde colocamos todos los temas relacionados a al tema de integridad pública. Y también aquellos que saben usar el código QR, aquí tienen el código QR para escanear el enlace directo a esta publicación, ¿no? Esta publicación ha sido desarrollada con la visión de diferentes servidores públicos y reúne los principales conceptos que hemos tocado el día de hoy y experiencias además de diferentes entidades que han logrado implementar buenas prácticas. Así que le recomendamos su lectura. Hemos enviado hace unos días ya algunas publicaciones físicas al ministerio. Tenemos lamentablemente no muchos ejemplares en físico, pero igual está disponible en los canales virtuales para que ustedes puedan revisarlo. Eloy, ¿tú crees que nos puedas compartir tu presentación para poder de repente escanear el código QR ahí, los que deseen de una vez ingresar? Ahora en el chat voy a colocar el enlace de la publicación también para que la puedan revisar aquellos que están interesados y también voy a compartirles ahora en un momento la presentación. Bien, finalmente señalarles, estimados colegas, servidores públicos como yo, que el cambio depende de nosotros, ¿no? La labor que realizamos en la posición que ocupemos, tenemos la oportunidad de precisamente actuar con responsabilidad y en promover y defender además también la integridad. Tenemos todos que considerar que somos agentes de cambio y como tales tenemos gran posibilidad de poder influenciar en las distintas actividades que realizamos, no solamente como servidores públicos, sino también en nuestros hogares, en nuestras familias. Y ahí la importancia precisamente de hablar de las personas, que son el centro y el motor de esta estrategia que el día de hoy hemos presentado. Sin duda hay aspectos concretos que se deben desarrollar a nivel de lo que es el modelo de integridad y que con gusto estamos a disposición para poder trabajarlos con ustedes, ¿no? Pero esta presentación básicamente ha sido una explicación general de todo lo que involucra esta estrategia y ya obviamente organizaremos conjuntamente con la Oficina de Integridad algunas actividades más específicas para hablar, por ejemplo, de gestión de conflictos de intereses, de lo que tiene que ver con gestiones de intereses o lobby, de lo que tiene que ver con los mecanismos de denuncia, entre otros temas que seguramente son de interés. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a vuestra consideración. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Eloy. Y por aquí, por el chat, vamos a dar paso ya a las rondas de preguntas. Por acá el servidor Ricardo Antúñez nos dice buenas tardes, Ricardo. Te saluda Ricardo Antúñez, especialista de la OPLCC de Produce. Tengo la siguiente pregunta, por favor. Si tenemos en cuenta la estructura organizacional que tienen los programas o un programa del Estado, pregunto, ¿les corresponde implementar todos los componentes del modelo de integridad? Digamos, cómo se debe implementar en el ministerio? Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón, se cortó la... Ahora sí. Ya, sí, bueno, atendiendo a la pregunta que formuló, bueno, como habíamos comentado, ¿no? El trabajo del fomento de la integridad del interior de las entidades no le corresponde únicamente a un órgano, ¿no? De hecho, las oficinas de integridad realizan una labor importante, como habíamos dicho, de coordinación, pero en realidad es una tarea de todos, ¿no? Así como existe esta expresión en el caso de riesgos contra desastres, ¿no? Se habla de todos, es una tarea de todos, igualito, ¿no? La integridad es tarea de todos, ¿no? Todos los servidores públicos y todos los órganos deben contribuir, planeamiento, ayudándonos con los documentos de gestión que recojan justamente la necesidad de la integridad, administración ayudando que internamente se establezcan disposiciones que permitan justamente que los servidores públicos puedan desarrollar su trabajo. Recursos humanos, estableciendo en sus planes de desarrollo de personas acciones de fomento de integridad, de capacitaciones sobre ética pública aplicadas, un conjunto de actividades. Y así podríamos mencionar muchas otras que se necesitan. Entonces, es un trabajo de los diferentes órganos, ¿no? Con diferentes responsabilidades, obviamente, ¿no? La oficina de prensa también, en lo que es la comunicación interna y externa. En fin, gracias. ¿Otra pregunta?
Muchas gracias, Eloy. Ujú. Por acá la servidora Neri Oblitas nos dice, ¿cuáles son los mecanismos de protección o apoyo para un trabajo en integridad que brinde el ordenamiento jurídico? Ya. Bien, bueno, la protección del denunciante está regulada en el ámbito administrativo a través del decreto legislativo 1327. En este decreto legislativo se establece que las denuncias que se reciben al interior de las entidades públicas bueno, contienen obviamente también mecanismos para proteger a aquellos que denuncian, ¿no? Entre los mecanismos de protección al denunciante están, pues, básicamente la protección de la identidad de la persona. Hay un mecanismo también de protección laboral para que en aquellos casos, obviamente, donde un servidor público denuncie y obviamente se evite que sea separado por esa alerta que está dando. Y también existen otros mecanismos que ya están relacionados con personas jurídicas, principalmente en procesos de contrataciones, ¿no? Ahora bien, además de estas disposiciones sobre las medidas de protección al denunciante, también desde la Administración Pública tenemos en la actualidad una plataforma única de denuncias del ciudadano, ¿no? La plataforma única digital de denuncias del ciudadano es una plataforma que nos ayuda a presentar las denuncias de manera más ágil, que asegura que nuestra información no sea de conocimiento, o sea, protege nuestra identidad por defecto, y además nos permite conocer el estado del avance de la atención de esa denuncia sin necesidad de tener que cursar ninguna comunicación formal que puede suponer obviamente un riesgo para aquel que realiza la consulta. También a través de esta plataforma se puede establecer contacto con la administración sin necesidad de intercambiar datos personales como pueden ser teléfonos, correos. Es una plataforma que está ayudando en la actualidad ya a las entidades públicas. Los ministerios todos los tienen implementado. Gran parte de los organismos públicos, gobiernos regionales y municipales también ya tienen activada esta plataforma. La dirección es denuncias.servicios.gov.pe y la idea sería que podamos utilizar este mecanismo que ayuda también que las entidades puedan tener una gestión ordenada, ¿no? Porque en el caso de las entidades, la plataforma tiene una sección de gestión de la denuncia, ¿no? Donde se asegura la trazabilidad y todo. Y las oficinas de integridad también son apoyo, brindando orientación justamente a aquellos que quieran presentar una denuncia para que estén debidamente orientadas y obviamente se reduzcan los riesgos que podrían suceder, ¿no? El órgano que está encargado de otorgar las medidas de protección es la Oficina de Integridad Institucional. Y es precisamente por eso que las oficinas de integridad institucional son el primer punto de contacto con el denunciante y con la denuncia. Y es ahí donde se debe cautelar todo lo que hemos comentado hasta el momento. Entonces, sientan ustedes el apoyo de la Oficina de Integridad Institucional para poder recibir información que consideren ustedes relevante y ellos tienen la obligación, obviamente, de cumplir con un conjunto de disposiciones para evitar que se den algún tipo de represalias o de acciones en contra de aquellos que están alertando, ¿no? Las denuncias, si bien pretenden identificar responsabilidades y sancionar, obviamente, comportamientos inadecuados, también es una información valiosa para fortalecer la gestión interna de nuestras entidades públicas, ¿no? Ahí donde se están dando gran cantidad de denuncias, pues son indicativo de que existen problemas de gestión o entre otras cosas que tenemos que solucionar. Perfecto, muchísimas gracias, Eloy. Yo creo que hasta ahí ya hemos respondido parte de las consultas que nos han llegado en el chat, ¿no? También vemos bastante parte también de agradecimiento de nuestros servidores, ¿no? Por acá, Neri, bueno, tenía una segunda consulta, ya le había respondido en parte, pero nos decía, ¿qué se puede hacer cuando el servidor advierte que un asunto es contrario a los principios o está enfocado a intereses particulares? ¿Puede negarse a firmar? ¿Y qué Por marco supuesto, normativo lo protege? por supuesto, en el Código de Ética nos habla justamente de la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? La lealtad del servidor público no es hacia sus jefes, en el sentido de cumplir con decisiones que no están vinculadas con el marco normativo que está establecido. O sea, se tiene que proteger obviamente el interés general y la lealtad está específicamente con el Estado de Derecho, o sea, el cumplimiento de las normas que tenemos que resguardar, ¿no? Entonces, el código de ética es
una herramienta que señala esto de manera clara y precisa. Y obviamente ante la posible denuncia de un hecho como estos que comentas, pues debería ser atendida la denuncia en mérito justamente del incumplimiento de los diferentes principios que marcan la administración pública, los deberes y las prohibiciones, ¿no? Que establecen justamente que las decisiones deben ser dadas con neutralidad e imparcialidad, por sobre todo, ¿no? Entonces, ahí esta norma, la ley de Código de Ética, sumada a la ley de servicio civil, sumada al decreto ley 1327, constituyen justamente un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para evitar esa influencia indebida en la toma de decisiones o la coerción para que se pueda adoptar una decisión que no es la más adecuada, ¿no? Entonces ahí lo que yo sugeriría en primer lugar es tratar en lo posible de buscar asistencia por parte de la Oficina de Integridad Institucional, porque también cada caso es muy particular y ellos tienen la competencia para poder orientarlos. No deben identificar, por favor, las oficinas de integridad institucional como un órgano que se encarga de la persecución o de la sanción. Eso no es su competencia. La competencia de la Oficina de Integridad es la de orientar, la de acompañar. Entonces deben sentir que la Oficina de Integridad Institucional es una aliada en justamente la defensa de la integridad. Y no deben tener temor de que cuando se comunican con la Oficina de Integridad Institucional van a ustedes tener alguna represalia, porque esa no es su función. La función de la Oficina de Integridad es orientar a los servidores públicos para que tengan el mejor desempeño ético y seguramente ellos les darán una mejor respuesta porque, como comentaba, cada caso debe ser analizado de manera independiente, ¿no? Eso podría comentarte, Neri. Igual, si también deseas, puedes requerir a la orientación de la Secretaría de Interior Pública, que nosotros también estamos atentos a cualquier consulta de orientación. Hace un momento les comenté que teníamos la página y ahora me están pidiendo acá que les comparta la página. Ahorita les paso acá el enlace. Ya, la página de integridad es esta donde van a encontrar ustedes no solamente la publicación que les sugerí, sino otras publicaciones que son accesibles, gratuitas, y que les pedimos también que puedan difundir, que es gov.p/integridad, ahí les he pasado el enlace, ahí está, inclusive hay estrategias, hay diapositivas que pueden descargar donde se discuten temas, así que les sugiero que puedan visitar la página. Gracias. Muchísimas gracias, Eloy Munive, muchísimas gracias a todos los participantes, ¿no? Muy importante tener en cuenta la importancia de fomentar los principios éticos y los valores en todo servidor público, además de fortalecer los espacios donde se desempeña. Y a continuación pedimos a todos los participantes que puedan activar sus cámaras para tomar la respectiva foto protocolar. Muy bien, vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3. Vamos ahí a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, excelente. Vamos a tomar una más para asegurar la toma a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, muy bien. Me confirman que ya están las fotos. Desde ya damos por culminado esta actividad, esta conferencia Estrategia de Integridad aplicada desde la Secretaría de la Integridad Pública de la PCM. Agradecemos a todos los funcionarios, servidores de nuestra entidad, de las diferentes oficinas, programas del Ministerio de la Producción y a los representantes de los órganos adscritos a la entidad, que se han dado espacio para participar el día de hoy en esta importante iniciativa. Ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas tardes.